días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo prevenir una insolvencia empresarial. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Les recuerdo que si quieren volver a verla una vez finalizada, lo pueden hacer en nuestra página web o a partir de mañana en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Unipymes. Hoy nos acompaña Diego Herrera, abogado egresado de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho, magna cum laude por la Universidad del Rosario, capacitador de liquidadores y promotores que aspiran a formar parte de la lista de la Superintendencia de Sociedades, abogado de distintas compañías en asuntos propios del derecho comercial y corporativo, autor de obras y libros jurídicos. Esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Arus, ETV, Envía, Web.com y Fundación Comeva. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Diego, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Diego, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla, confirma en cuanto estemos viendo. Bueno, buenos días. Como bien lo habían anunciado, pues yo soy abogado de la Universidad del Rosario, tengo experiencia en asuntos propios de insolvencia y reorganización empresarial. Y pues bueno, sin más preámbulos y agradeciendo pues de antemano a los participantes, daremos inicio a nuestra conferencia. Lo primero que tenemos que decir es que la insolvencia empresarial impone, digamos, un modelo de eficiencia de la organización empresarial, de la manera en que la empresa se ejecuta, de la manera en que la empresa hace su gestión de una forma naturalmente eficiente, pero por sobre todo responde a ciertas condiciones propias del mercado. ¿Cuáles son esas condiciones propias del mercado? Las condiciones propias del mercado son las externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay circunstancias externas a la empresa, a la organización económica, que impiden eventualmente un correcto desarrollo de la misma, con su función, por supuesto, económica, una función social que tiene amplia protección del Estado, pero la empresa eventualmente no puede seguir ejecutando adecuadamente su objeto social por dificultades ajenas incluso a la misma. Entonces, los regímenes de reorganización y de insolvencia se erigen como un salvavidas, como una protección al empresario para mantener la empresa. Es decir, el objetivo de la reorganización primordial, fundamental, es reorganizar, digamos, la empresa. ¿Reorganizarlo desde qué perspectiva? Desde recuperar y conservar la empresa como unidad de explotación y fuente de empleo, como lo pueden ver. Normalizar las relaciones comerciales y crediticias de la sociedad, reestructurar operacionalmente y administrativamente la sociedad y, por supuesto, proteger el crédito. Entonces, en ese sentido, pues nuestros procesos de reorganización e insolvencia tienen por objeto la protección de la empresa. Entonces, se ven como una oportunidad, por supuesto, para ser más eficientes, para contribuir con el desarrollo social que genera el empleo y naturalmente para la protección de los acreedores. Hay ciertos principios que yo quisiera, digamos, que tratáramos de forma un poco paralela. Son principios propios de la liquidación, pero que nos sirven para entender cómo funciona nuestro proceso de liquidación en punto de la insolvencia. Hay ciertos principios que son concentración, inmediación, legalidad, debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proceso de insolvencia, pues por supuesto es un proceso judicial que se surte naturalmente ante instancias administrativas y que tiene que cumplir con determinados postulados. ¿Cuáles son estos postulados? Los postulados son: hay concentración. ¿Por qué? Porque dentro de un número reducido de audiencias tiene que proveerse el desarrollo satisfactorio
de nuestro régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que en las audiencias participan los acreedores, participan los deudores, se hacen propuestas de pago, se determina cuáles son las prelaciones de los créditos, se determina a qué está sujeto el empresario cuando inicia el proceso de insolvencia. Por ejemplo, los procesos ejecutivos se suspenden. Entonces esto a nosotros nos da un amplio abanico para poder establecer claramente los beneficios de la insolvencia. Otra cosa importante en temas de insolvencia es que la insolvencia puede ser solicitada directamente por el deudor o, por supuesto, por unos acreedores, que en todo caso deben sumar, como lo indica la ley, el 35% de las acreencias para la solicitud de la insolvencia. Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades, que es el juez del concurso, o sea, es el juez competente en los temas de insolvencia, puede iniciar el proceso de insolvencia de manera oficiosa. Además de lo anterior, por supuesto, se debe respetar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? El deudor tiene que ser escuchado, se tienen que establecer cuáles son los créditos ciertos del deudor, cuáles créditos están naturalmente en mora, cuáles créditos entraron, por supuesto, en cesación de pago, o cuando el deudor se enfrenta a condiciones de pago inminente. ¿Quiénes se pueden acoger al régimen de insolvencia empresarial? Primero, las personas naturales comerciantes, personas jurídicas no excluidas, que realicen pues negocios permanentes en el territorio nacional, sucursales de sociedades extranjeras y patrimonios autónomos. Frente a esto, ¿qué tenemos que manifestar? Que por supuesto, las personas, que nuestro régimen de insolvencia es un régimen de insolvencia abierto, es decir, no solamente se pueden acoger las personas jurídicas, sino también las personas naturales, pero que tengan el carácter de comerciantes. Es decir, el régimen propio de la ley de insolvencia 1116 impone que su aplicación es para el comerciante, es decir, protege a la empresa, tiene destinatario único los comerciantes, sean personas naturales o personas jurídicas. A su turno, digamos, evidenciaremos que previo a nuestro proceso de insolvencia nos podemos acoger a un proceso de reorganización empresarial. Y nuestro proceso de reorganización empresarial, como lo estamos tratando en esta conferencia, pues básicamente lo podemos estudiar en paralelo con nuestro proceso de insolvencia. Tenemos entonces un proceso de insolvencia que podemos iniciar de manera autónoma por el deudor cuando entre en cesación de pagos, un proceso de insolvencia que se puede iniciar por los acreedores que sumen el 35% del pasivo. Podemos iniciar un proceso de insolvencia porque la superintendencia de manera oficiosa así lo disponga, pero también podemos iniciar un proceso de insolvencia que sea derivado de un proceso de reorganización empresarial. Entonces pasemos a estudiar un poco nuestro proceso de reorganización empresarial. El proceso de reorganización empresarial tiene por objeto permitirle al deudor, a este empresario, pues superar, digamos, situaciones financieras complejas, difíciles, para que pueda continuar con el funcionamiento de sus operaciones. Es decir, una diferencia fundamental es que el proceso de insolvencia buscaría la disolución de la persona jurídica. Consecuente con esto, pues por supuesto las deudas adquiridas en el proceso que se lleve a la insolvencia se extinguirían. Por oposición a nuestro proceso de reorganización, que no busca la disolución de la persona jurídica, sino que busca precisamente es que el deudor pueda superar esas dificultades económicas que lo tienen en una crisis. ¿Cómo la superamos? ¿Y qué supone la reorganización? La reorganización supone varias cosas.
Lo primero es que se debe determinar cuáles son las causas que llevan a la empresa a la situación de crisis. Si son causas externas, como lo decíamos en la introducción de la presente conferencia, o si son causas internas. ¿Cuáles podrían ser las causas externas? Pues, digamos, decisiones gubernamentales, impuestos, dificultades en las exportaciones, por ejemplo, incluso sanciones a las que se expone el empresario. Esas situaciones que son externas a la empresa son resueltas a través del proceso de reorganización, o situaciones internas, por ejemplo, una inadecuada planificación del riesgo jurídico, una inadecuada planificación en asuntos laborales, una inadecuada planificación en asuntos tributarios. Vemos que esos son los riesgos que a través de la experiencia que tengo en llevar asuntos y asesorar a empresas es lo que más de forma reiterativa se presenta. Hay una mala planificación de riesgos contingentes desde un punto de vista contable, financiero y jurídico, que probablemente derivan en avalanchas de demandas, en sanciones de organizaciones gubernamentales, y esto ocasiona, por supuesto, que la sociedad se vea seriamente menguada en su patrimonio y, por tanto, entre en una crisis de funcionamiento de sus operaciones. Entonces, fundamental, diagnosticar cuál es la situación de la sociedad, cuál es la situación de la... ¿Me excusan un segundo, por favor? Bueno. Bueno, mientras regresa Diego, recordarles la invitación. Iniciamos el martes diplomado en gerencia basada en la felicidad. El martes se inicia el diplomado con el experto Mauricio Anaya. También mañana iniciamos un programa corto relativo a ISO 9001 y entre otros temas de calidad que se van a presentar en el curso corto que inicia mañana. Ese nos va a acompañar, en ese nos van a estar acompañando Jenny Prieto y Mónica Naranjo. Ellas son, también para que conozcan toda la parrilla académica, lo pueden hacer en nuestra página web. Listo, creo que ya está Diego allí. Ya. Muchas gracias. Listo, podemos continuar, Diego. Bueno, perfecto. Entonces estábamos indicando que nuestro proceso de reorganización empresarial está destinado a este empresario que, por ejemplo, deja de atender sus obligaciones como consecuencia de una mengua en sus operaciones financieras y de situaciones de externalidades o situaciones internas de la propia compañía. O, por ejemplo, es inminente, debido a estas causas que acabamos de enunciar, que les deje de pagar a sus acreedores. Entonces, ¿qué hace este empresario en esta situación? Sabe que va a entrar de manera inminente en cesación de pagos, pero no quiere entrar en un proceso de liquidación. Entonces va al proceso de reorganización. ¿Para qué? Para que pueda entonces permitir acogerse a las bondades de la reorganización y poder continuar con el funcionamiento de las operaciones. ¿Qué bondades? Por ejemplo, hay una bondad muy importante y es que cuando hay deudas y se inician procesos en contra del empresario por deudas adquiridas, los procesos ejecutivos se van a suspender y se trasladan al juez que esté llevando el proceso de reorganización, o se trasladan a la superintendencia para que ingrese al crédito y podamos entonces satisfacer esa creencia. Entonces, dos elementos fundamentales. ¿Cuándo vamos al proceso de reorganización? Cuando dejamos de atender obligaciones o es inminente que dejará de pagarle los acreedores. ¿Y por qué vamos? Porque el objetivo es la recuperación y la conservación de la empresa. Porque la empresa, pues por supuesto, es esa unidad de explotación económica y la fuente generadora de empleo. ¿Qué supone la reorganización? Que se deben preservar las empresas que son viables. ¿Qué otra bondad tiene? Que se normalizan las relaciones comerciales. Y por supuesto de crédito, mediante la reestructuración de la operación
de la operación administrativa a través de los activos y los pasivos. Lo explico. Cuando nosotros hablamos de que normaliza sus relaciones comerciales, es decir, que nos acogemos al proceso de reorganización, se amplían los plazos, por supuesto, para el pago de las obligaciones. Evidenciamos cuál es la causa que nos llevó a someternos al proceso de reorganización y hacemos esa reestructuración en la operación. Por ejemplo, que eventualmente una empresa esté incumpliendo, como ocurrió hace poco. Una empresa estaba incumpliendo, digamos, de una forma reiterada, pero por supuesto no tenía ese conocimiento, con estatutos del consumidor. La empresa tenía por objeto ofrecer determinados servicios y faltaba informarle, digamos, a sus clientes cuál era la condición del servicio que se estaba ofreciendo. Y esto llevó eventualmente a que la Superintendencia de Industria y Comercio impusiera una multa altísima frente a esta empresa, que hace que su pago pudiese afectar el flujo y el desarrollo de su operación. Entonces, ¿qué se resolvió? Se llama a la superintendencia, se exponen todos los argumentos frente a la posibilidad que tiene de ejecutarse esa sanción en mengua propia de la empresa. ¿Qué permitió eso? Que se redujese, por ejemplo, el monto de la sanción. ¿Por qué se permite? Porque dentro del proceso de insolvencia, la finalidad última es la preservación de la empresa. ¿Qué debemos, digamos, tener de presente frente a nuestro proceso de reorganización? Debemos tener de presente el contenido para poder iniciar el proceso de reorganización. El proceso de reorganización se inicia ante una autoridad administrativa, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, para que dé cuenta del desarrollo de este proceso de reorganización de la empresa. ¿A partir de qué? ¿Qué se debe presentar? Un inventario, por supuesto, de los activos y los pasivos. Se debe presentar un flujo de caja. Y lo más importante, un plan de negocios de reorganización, es decir, el empresario tiene la potestad, la facultad de presentar ante la Superintendencia de Sociedades el plan que considere adecuado a sus intereses y que le permiten satisfacer las acreencias que tiene pendientes con acreedores. Es decir, ese plan de pagos y de negocios de la reorganización le permite al acreedor liberarse, ya lo dijimos, de los procesos de ejecución, la primera bondad, pero por sobre todo le permite renegociar plazos, le permite renegociar incluso intereses, le permite renegociar el monto propio de las obligaciones. ¿A qué está sujeto ese plan, entonces, que él presenta? El proyecto que él presenta para reorganizarse, pues a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades. Una vez se presenta este plan y se ha admitido al proceso de reorganización, pues la Superintendencia da inicio a ese trámite. El inicio de ese trámite empieza en el momento en que se profiere ese auto de iniciación del proceso. Aquí, como vemos, tenemos dos aspectos que son interesantes para los comerciantes y sobre todo para el empresario. Medidas cautelares que haya tenido previamente, porque entró en cesación de pagos e iniciaron eventualmente un proceso ejecutivo. ¿Qué ocurriría? Como ya lo habíamos indicado, los procesos ejecutivos no pueden continuar en contra del deudor. Esto es una bondad determinante de la reorganización. Y los procesos ejecutivos, que son iniciados antes de comenzar el proceso de reorganización, se remiten ante la Superintendencia de Sociedades. Es decir, como ven, tenemos de nuevo la posibilidad de, frente a los acreedores, de volver a renegociar nuestros créditos. Posibilidad que no se tiene de ninguna otra manera en otra ley. O sea, el acuerdo de reorganización maximiza incluso la facultad y la posibilidad que tenemos de ser más eficientes en el desarrollo de nuestros propios negocios y en mantener, por supuesto, la unidad de explotación económica. Ese es el objeto de nuestro proceso de reorganización.
Eso es un tecnicismo propio de la ley. Vamos, que no los quiero agobiar con los tecnicismos propios, pero sí les quiero indicar que básicamente hay un proyecto de reconocimiento y de graduación de los créditos. Es decir, aquí el empresario relaciona a quién le debe y cuánto dinero le debe. Lo único que relaciona son las obligaciones que son ciertas, no las obligaciones que contrae para el futuro, ni las que están pendientes de pago, ¿no? A quién le debo y cuánto. Y a partir de eso se establece cuál es el pasivo y cómo podemos, con ayuda de los acreedores y del propio empresario y de la propia superintendencia, mantener el desarrollo de la empresa. Como vemos, hay tres actores estelares dentro del proceso de reorganización, y ahí su importancia. Uno, un ente público, la superintendencia de sociedades. Dos, el acreedor empresario que entró en una situación de crisis y que la va a superar con la reorganización. Y por supuesto los acreedores, porque el ánimo del acreedor es que el empresario, naturalmente, y por eso vamos a reorganización, porque era el ánimo del acreedor que obligatoriamente el empresario lo hace parte del proceso de reorganización para que intervenga en él, tiene que estar del lado del empresario, porque el objeto mismo se cumple a partir, y todos tienen que actuar a partir de un objeto fundamental, que ya lo hemos reiterado, la activación y la superación de la crisis económica del empresario. Entonces el acreedor no puede decir, yo ya tenía la obligación, la voy a cobrar, no es posible, porque entra el proceso ejecutivo, no lo puede iniciar, y los iniciados los va a conocer la superintendencia de sociedades. Y ahí de nuevo podemos entrar a renegociar. ¿Qué es importante? Que los acreedores también pueden formular ciertas objeciones, pero las objeciones tienen que ver con ¿qué? Las objeciones tienen que ver con la prelación del crédito, y me excuso por lo técnico acá. Pero, por ejemplo, hay acreedores que tienen una preferencia y una prelación frente a otros. Un caso, un acreedor que, por ejemplo, tenga una garantía, tiene una prelación frente a un acreedor que no la tenga, una preferencia. O un acreedor como por ejemplo la DIAN o una creencia laboral tiene una preferencia frente a un acreedor que simplemente sea un acreedor de suministros o servicios distintos a aspectos estrictamente laborales. Las objeciones, como ven, están formuladas en torno a la prelación, pero no en torno a lo sustancial del proyecto que va a presentar el empresario, porque el empresario vuelve y discute sus créditos. Lo hace de una manera amplia, lo hace de manera transparente, expone ante la superintendencia de sociedades su necesidad y la intención de superar la crisis. El acreedor no tiene, digamos, una facultad distinta a intentar objetar el proyecto que es presentado, pero siempre y cuando las objeciones tengan que ver con la prelación. Si definitivamente las objeciones no hubo conciliación, los acreedores se sientan con el empresario y no pudimos conciliar, pues hay una etapa, digamos, de pruebas para determinar si hay lugar a la preferencia, a la prelación, y en ese sentido, pues, determinaría la decisión de la superintendencia de sociedades. Esto para significar que el empresario en este momento en el acuerdo de reorganización no está solo, que el empresario tiene el apoyo del ente gubernamental, que el empresario va a nuestro proceso de reorganización con la aquiescencia y por supuesto con la participación constante de la superintendencia. Acuerdo de reorganización propiamente dicho. Una vez nosotros hemos presentado el acuerdo, el empresario así lo ha formulado, se ha aprobado, ¿qué tenemos? Que es determinante el acuerdo de reorganización que se dé y que se observe, por supuesto con rigor, la prelación de los créditos. Es decir, que las deudas que tiene el empresario
pues tengan la prelación, como la habíamos visto, entidades públicas, por ejemplo la DIAN, por ejemplo creencias laborales. Y ese acuerdo se ha aprobado, pues se confirma nuestro acuerdo y el acuerdo de reorganización permite entonces que la empresa vuelva de nuevo y pueda superar entonces su crisis. Bien puede darse que el acuerdo de reorganización no sea aprobado, evento en el cual la empresa estaría en curso para iniciar su liquidación judicial a partir de la insolvencia. ¿Qué otro evento se puede presentar al empresario? Que el empresario incumpla el acuerdo de reorganización. Pero el acuerdo de reorganización incumplido de manera automática no genera que tengamos que irnos al proceso de liquidación judicial, también ante la Superintendencia de Sociedades, sino que si hay una deliberación y podemos llegar incluso a ampliar un poco o a revisar el porqué del incumplimiento y comprometernos a cumplir, es decir, mantener nuestro acuerdo de reorganización. Pero si finalmente eso no se puede, no se cumplió, la crisis de la empresa no se solventó, se mantuvo la crisis, pues no tenemos otro remedio que acudir al proceso de liquidación judicial. Y hay ciertos efectos que yo quisiera, digamos, poner de presente. Iniciamos nuestro proceso de liquidación judicial como consecuencia de no cumplir el acuerdo de reorganización o no llegar a un acuerdo de reorganización. Estamos explorando apenas esos dos escenarios. Hay otros que la ley 1116 tiene previstos, entre los cuales destaco, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones de contenido prestacional en favor de los trabajadores que se den mensajes pensionales. Ahí automáticamente podría ingresar a la liquidación judicial. El proceso de liquidación judicial supone entonces que se nombra un liquidador. Se establecen unas medidas cautelares para congelar el activo de la compañía, porque con los activos de la compañía se van a pagar las acreencias. Se presentan los créditos, por supuesto, es decir, los acreedores hacen la presentación, estos son mis créditos, esto me deben, tengo tales prelaciones, y el inventario que ya se había previamente elaborado. ¿Qué es importante? Que se disuelve la persona jurídica. O sea, el inicio de nuestro proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades disuelve la persona jurídica. Los administradores, es decir, el representante legal, por ejemplo, es separado de su cargo y lo asume el liquidador. Liquidador que es designado por la Superintendencia de Sociedades. Porque recordemos que el liquidador es un auxiliar de la justicia. Entonces está integrado a través de unas listas que tiene la Superintendencia de Sociedades y nombra a un liquidador, dependiendo por supuesto de la magnitud de la empresa. Asimismo conocerán los liquidadores. Esto por cuanto a los activos y a la cuantificación propia de la empresa. Decíamos que los administradores son separados de sus cargos, sí. La representación legal entonces ahora se está asumiendo por el liquidador. Se terminan los contratos de trabajo y da lugar entonces a la indemnización de los trabajadores. Entonces, como vemos, nosotros tenemos dos aspectos a destacar y reiteramos. Iniciamos liquidación judicial en el evento que venimos explicando en la exposición cuando se incumplan los acuerdos de reorganización. O, por ejemplo, cuando, como lo decíamos, hay lugar a causales que están previstas en la ley 1116 como de liquidación judicial de manera inmediata, entre la que destacábamos el no pago de prestaciones y de mensajes pensionales. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la liquidación propiamente tales? La liquidación tiene que ser pronta y ordenada, es decir, un proceso de liquidación es un proceso expedito, es un proceso que no tiene una segunda instancia,
porque lo que se busca en la liquidación es vender los bienes del empresario para poder pagar a los acreedores. Es decir, aprovechar los bienes del deudor para el pago de sus obligaciones hasta el monto que se puede. Entonces la pregunta sería, si hay obligaciones que no alcanzaron a ser pagadas porque los bienes que se tenían fueron insuficientes para satisfacer el crédito, ¿qué ocurre? Se extingue, por supuesto, esa obligación porque no hay lugar a el cobro, no hay lugar al pago porque no se contó con la provisión suficiente de bienes. Otros aspectos determinantes. Los acreedores de la empresa solo le pueden pagar al liquidador. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, si tuviese que ejercer su propia creencia, esos pagos van al liquidador. O sea, no entran como tal, entran a la empresa, pero para con esos pagos, por supuesto, pagar las deudas insolutas. Otro aspecto importante, los administradores o los asociados no pueden disponer de los bienes de la empresa. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Los administradores son separados de sus cargos. ¿Cómo funciona nuestro proceso de liquidación? El liquidador inicia, por supuesto, un inventario de bienes, se reconocen los créditos. Ese inventario de bienes permite saber cuál es esa masa de bienes para responder por las deudas. Se presenta ante el juez de la insolvencia. Hay una competencia, por supuesto, jurisdiccional propia de la Superintendencia de Sociedades y hay una terminación del proceso de liquidación con la providencia que, si bien no vendió los bienes, tiene que adjudicarlos. O sea, de alguna u otra manera, los bienes del empresario son el sustento para el pago de las acreencias. Ese es nuestro proceso propio de liquidación. Ahora hay un aspecto determinante que yo quisiera tratar y es lo concerniente, digamos ya que vimos este desarrollo procedimental. ¿Por qué acudir ante el proceso de liquidación judicial? Porque nuestro proceso de liquidación judicial permite que el riesgo se siga manteniendo dentro de la empresa y no se traslade al patrimonio del empresario como persona natural. Porque nuestro proceso de liquidación extingue las obligaciones. Porque en el proceso de liquidación el empresario no estará obligado a lo imposible si no se pagará únicamente con los bienes que tiene la empresa. Es decir, nuestro proceso de liquidación, si bien es cierto, es una situación difícil, pero es una situación que también permite resolver el crédito y da la satisfacción a los empleados. Entonces el pago se hará, dependiendo, como lo hemos reiterado, de la prelación, pero en todo caso, el patrimonio del empresario, de los socios, de los administradores, se mantendrá incólume. Así sea por deudas en materia tributaria. ¿Qué es interesante de nuestro proceso de liquidación y de lo que nosotros hemos visto hoy de nuestra ley 1116? Determinante es que tanto el proceso de reorganización como nuestro proceso de liquidación tienen unas finalidades comunes y un destinatario común, el empresario. En uno, salvaguardar, por supuesto, la empresa, apoyar en la reactivación económica de la empresa, asistir a que se reorganice el empresario y en el proceso de liquidación a que sea sus bienes, es decir, los bienes de la empresa, los que sirvan para el pago de las obligaciones insolutas. Las bondades pues son manifiestas dentro de los procesos de reorganización y liquidación. Las obligaciones se dan por extinguidas. Eso es una importancia capital. El empresario
no podría volver, digamos, a iniciar su negocio, incluso entrando en liquidación de nuevo, y no cargaría, digamos, con el costo de mantener unos créditos. Entonces hay unas bondades realmente importantes. Y en el proceso de reorganización, pues la finalidad sí es clara. La finalidad pues no es que se paguen con los bienes del empresario, sino que podamos renegociar las deudas, podamos sentarnos con los acreedores a determinar cómo se van a pagar los créditos, que tengamos ciertos alivios por parte de los acreedores, porque como les indicaba previamente, en el proceso de reorganización 3 actores son determinantes: la superintendencia de sociedades, que le da legalidad a las actuaciones del empresario, el empresario que determina a partir de un equipo de trabajo cuál va a ser el proyecto que va a presentar y cómo van a efectuarse estos pagos, y el acreedor, por supuesto, que de entrada tiene que volver a negociar el crédito. De lo contrario, pues va a liquidación y probablemente los bienes no alcancen ni siquiera a satisfacer esa obligación. Digamos que ese es el estímulo y ese es el interés que tendría el acreedor en un proceso de reorganización para estar del lado del empresario. Y como evidenciamos, el proceso de liquidación termina y este empresario puede iniciar de nuevo. O sea, no tiene que cargar, digamos, con ese lastre propio de los créditos y esas deudas anteriores, sino inicia perfectamente de nuevo una operación económica, una nueva empresa. Aquí quiero hacer la siguiente puntualidad. Si el empresario va al proceso de insolvencia y dentro del proceso de insolvencia se observa que el empresario de manera intencional generó la crisis de la empresa, el juez, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, puede tomar decisiones sumamente graves. Una de las decisiones es que puede sancionar al representante legal con la exclusión de ejercer el comercio. ¿Esto con qué objeto y por qué está en la norma? Para que el proceso de insolvencia no se convierta en un proceso que aliente, digamos, el descuido, la negligencia de cierto empresario que no atiende de manera adecuada sus negocios y, por supuesto, pues tiene que ser separado del ejercicio del comercio, porque resulta ser que no sería un buen comerciante, porque es una exigencia legal desempeñarse en el ejercicio del comercio como lo haría un profesional, que para eso es el empresario, es un profesional del comercio y tiene un régimen bastante riguroso. Pero eso no quiere decir que si el empresario, por una causa ajena o incluso de la propia empresa o por una situación económica, entra en un proceso de liquidación, va a tener ninguna sanción, en absoluto. La más de las veces no hay sanción ninguna. La sanción solo aplica cuando el empresario, de manera intencional, puso a la empresa en una crisis. Un ejemplo: el empresario se apropió de los activos de la empresa. O el empresario permitió que alguien se apropiara de los activos de la empresa. Y ese activo hizo que la empresa entrara en crisis. En ese evento, pues el empresario tendría que responder. Ahora bien, el papel de los administradores dentro del proceso de liquidación. Decíamos en un primer momento que el administrador deja de serlo, que asume la función del liquidador, pero ¿qué funciones puede asumir el liquidador? Varias, dentro de las cuales yo quiero destacar las siguientes. El liquidador podrá iniciar las acciones judiciales, incluso contra los administradores. Podrá iniciar acciones judiciales para el cobro de deudas que le deben a la empresa. Segundo, el administrador podrá iniciar acciones de revocatoria. Aquí me voy a detener un poco. Y es que la ley 1116 establece como mecanismo de protección para recomponer los activos de la empresa que se puedan iniciar acciones de revocatoria en todas aquellas empresas que iniciaron el proceso de liquidación y que, previo a su inicio, en un periodo que va de 12 meses a 18 meses, celebraron negocios, bien sea a título gratuito, por ejemplo, donaciones, o a título oneroso, por ejemplo, compraventas o acuerdos de transacción, y que esos negocios se puedan anular. Es decir, que los efectos jurídicos propios de esos negocios, si fue una transferencia de bienes, ya no se tengan por tales, sino que se reincorpore, se recomponga el patrimonio de la sociedad.
Muy importante entonces nuestras acciones de revocatoria, porque la acción de revocatoria supone entonces que el liquidador inicia la acción para recomponer el patrimonio de la sociedad frente a decisiones que han tomado los administradores, por ejemplo, de enajenación de bienes, de venta de bienes, con una antelación de 12 meses antes del acuerdo de liquidación. Hay un periodo que la ley considera periodo de sospecha. Es decir, es sospechoso que se haya llevado, por ejemplo, determinada venta y al cabo de 11 meses entramos en proceso de liquidación. ¿Qué puede ocurrir? Que esa enajenación se revoque. ¿Cuáles son los efectos de la revocatoria? Que se recompone el patrimonio, es decir, lo pagado por ese bien, el bien se retrotrae a la compañía, se recompone entonces el activo. Pero además tenemos que destacar lo siguiente, las acciones de revocatoria que están previstas en la 1116, porque el objeto de la liquidación, y me excuso que sea un poco reiterativo en esto, el objeto de la liquidación es salvaguardar el crédito, distinto al objeto de la reorganización que era salvaguardar la empresa. En este caso, como se debe salvaguardar el crédito, es decir, las acreencias o las deudas se tienen que pagar, que se tienen con los acreedores, pues de alguna forma se tienen que pagar. Y la forma de pagarse es con los activos de la empresa. Y si esos activos de la empresa han sido enajenados, han sido distraídos o han sido incluso ocultados, se recomponen a través de la acción revocatoria. Pero para la procedencia de nuestras acciones de revocatoria hay ciertos requisitos. No los quiero agobiar con este tecnicismo, pero, por ejemplo, se necesitaría que entre el empresario y el contratante hubiese existido un acuerdo y se demuestre que se conocía, por lo menos por parte del contratante, la mala situación de los negocios del empresario, que se conocía esa situación de crisis económica para que pueda darse la acción de revocatoria. En síntesis, tenemos dos grandes procesos, reorganización y liquidación judicial. La reorganización supone hacer un diagnóstico y evidenciar cuáles fueron las causas de la crisis para hacer la empresa más eficiente, más sólida. ¿Cuáles son las aristas de este diagnóstico? Un diagnóstico naturalmente jurídico que determine cuáles son los riesgos que llevan a las empresas a reorganizarse. Riesgos que la propia experiencia ha determinado en riesgos laborales, una mala planificación contractual, ausencia de documentos contractuales incluso idóneos para el cobro propio de las deudas que tenga el empresario, dificultades en temas de facturación, facturas que no constituyen ningún título o valor, riesgos, por supuesto, laborales, contractuales. Entonces, estos dos riesgos deben ser mitigados. El proceso de reorganización, cuando el empresario formula su proyecto, lo hace de una manera concienzuda. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de decir cuál va a ser el proyecto y cómo va a pagar las prestaciones y las obligaciones que tiene a su cargo, determina cuáles fueron las causas. Porque en el proyecto se debe indicar cuáles fueron las causas que lo llevaron a la reorganización. Una vez determinadas las causas, se pueden tomar los correctivos necesarios para que éstas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Y una vez mitigando, incluso haciendo remota esa contingencia de aparición de esa nueva causa, pues la empresa tiende a robustecerse. Entonces, nuestro proceso de reorganización pues es un proceso determinante, un proceso muy importante, un proceso que permite que la empresa pueda continuar, que ejerza su función social y su función económica, que se mantenga el empleo, porque el empresario es un actor importantísimo, determinante en el país, en la economía propia. Tienen toda la protección a través de la reorganización. Incluso, si no llegara a darse, pues tenemos nuestro proceso de liquidación que, insisto, al finalizar nuestro proceso de liquidación, ¿qué pasa con las deudas? Pues que las deudas dentro del proceso de liquidación, si no se alcanzaron a pagar, se extinguen y el empresario podría nuevamente iniciar su empresa u otra, digamos, que quisiera llevar a cabo. Tenemos entonces que hay ciertas acciones
la acción revocatoria para la recomposición del patrimonio, la salvaguarda de los créditos. Creo que con esto concluyo. Pues, por supuesto, las preguntas que ustedes tengan a bien frente a la reorganización y la liquidación empresarial, indicándoles, por supuesto, que es una oportunidad para superar crisis económicas y financieras. Diego, aquí terminamos contenido de la conferencia. Bueno. ¿Verdad? Sí, ya terminamos el contenido, no sé, pues, pero estoy atento a las preguntas, los cuestionamientos que tengan. Perfecto, en ese caso vamos a iniciar ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Diego lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar ronda de preguntas vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. La repito una vez más, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Perfecto, de esta manera cerramos el sondeo. Perfecto, Diego, entonces pasemos directamente con las preguntas. Diana Patricia de las Mercedes, ¿qué se debe hacer si antes de iniciar el concordato se había realizado el pago de una de las acreencias con un bien de la sociedad? Digamos, muchas gracias por la pregunta, María Mercedes. Pues propiamente no estamos en presencia del concordato, estamos en presencia de un proceso de liquidación y de insolvencia judicial, porque la ley de concordato, digamos que fue derogada por la ley 1116. ¿Qué hacemos si pagamos con un bien de la sociedad antes de iniciar? Hay un riesgo, y el riesgo eventual es a que se revoque ese negocio celebrado, por cuanto podría considerarse que es pasible o que se configuró la posibilidad de iniciar una acción de revocatoria. Entonces, un negocio oneroso, ustedes pagaron con un bien de la sociedad, y entran al proceso de insolvencia y no han transcurrido más de 12 meses, hay lugar eventualmente, no quiero alarmarte, pero hay lugar eventualmente a que ese negocio pueda ser revocado si se lograra acreditar por otros acreedores que ustedes pagaron, por ejemplo, eludiendo la prelación de los créditos. Le tenían que pagar a un acreedor primero y terminaron pagándole a otro. Tenían que pagarle a un acreedor con garantía y le pagaron a una acreedora que ustedes consideraron, digamos, que era oportuno hacerlo. Entonces la respuesta es, pueden iniciar una acción de revocatoria, se podría revocar ese negocio, pero tendría que probar, y es una dificultad, que ustedes actuaron, por supuesto, para defraudar los créditos de los otros acreedores. Gracias, Diego. La pregunta que no habíamos podido hacer de Adrián Alonso. ¿Qué pasa con las deudas de tipo tributario en la liquidación para el representante legal si no alcanzan los activos para pagar? Si no se alcanzan los activos para pagar, varias cosas podrían ocurrir. Es decir, en materia tributaria, las deudas tributarias, por supuesto, son adquiridas, es por la sociedad. El representante legal, si de manera, por supuesto, intencional o de manera dolosa no hace estos pagos, es la sociedad la llamada a responder solamente con su patrimonio. Es decir, no puede exigírsele el propio patrimonio en principio al representante legal, a menos que el representante legal, por ejemplo, haya de manera intencional no hecho el pago tributario. Pero ¿cómo determina de manera intencional no haber hecho ningún pago tributario? Tendría que levantarse algo que se llama el velo corporativo. Entonces, en principio, los créditos de la DIAN también van a estar, los bienes que tenga la sociedad o cualquier otra deuda tributaria, sea en el orden departamental o el orden nacional. Gracias, Diego. Lucia Gudelo pregunta, buenos días.
Cuando inicia proceso de cobro jurídico de una deuda bancaria, ¿este proceso se detiene cuando se declara la empresa ilíquida? Sí, los procesos ejecutivos que han iniciado, sea por una entidad bancaria o cualquier otro acreedor, se suspenden y van al acuerdo de liquidación para sentarse con el banco y renegociar entonces el crédito, renegociar la deuda. Porque recordemos que si vamos a la reorganización, pues por supuesto podemos renegociar los plazos y en todo caso no se van a cobrar ejecutivamente, porque esos créditos van ante el juez de las supersociedades. Es decir, no hay lugar al cobro, se suspende. Continuamos con pregunta de Anubis Judith Gasca. Buenos días, ¿por cuánto tiempo queda sancionado el representante legal de esas empresas en liquidación? Bueno, la sanción del representante legal en una empresa en liquidación no es automática, no quiere decir que siempre que vayamos a la liquidación se va a sancionar al representante legal. De hecho, es lo excepcional. Lo excepcional es que se produzca la sanción. La regla general es que no se sancione. Te voy a dar, digamos, una proporción. De 100 empresas que entran al proceso de liquidación, hay más o menos 2 o 3 sanciones. Es decir, un 98-99% nunca hay sanción para el representante legal. Jamás hay sanción. ¿Por qué razón? Porque la crisis económica no deriva de una actitud dolosa del representante legal, a menos que el representante legal, por supuesto, se haya apropiado de activos de la compañía y hizo que estuviera en liquidación. En ese caso, la sanción iría de 1 a máximo 10 años. Pero reitero, esta es una sanción excepcionalísima. La práctica mercantil no la tiene ni por costumbre, ni cada vez que vayamos al proceso de liquidación se va a sancionar al representante legal. Es sumamente excepcional. Sumamente excepcional. Pregunta María Doris Mesa, ¿qué pasa cuando un representante legal firmó como avalista en un crédito de la compañía y este no se ha cancelado? ¿Qué pasa al momento de entrar la compañía en reorganización? Si el representante legal da su aval, ese aval cuando entramos al proceso de reorganización también podría discutirse dentro del proyecto de los créditos. Podemos volver a discutirlo. Podría entenderse que, por supuesto, lo que se derive, los efectos jurídicos, incluso hasta eventualmente el cobro solidario por dar el aval, tendrían que someterse a nuestro acuerdo de reorganización y podríamos renegociar. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de reorganización, como lo acabamos de ver, supone que los acreedores, o que los que lo pudieran llegar a hacer, pues actúen para salvaguardar, digamos, la empresa. Entonces, entramos al proceso de reorganización y el aval que se rindió podría volverse a renegociar. Gracias, Diego. Pregunta Giovanni Llera. Buenos días. Cuando uno como representante legal firma como codeudor en el banco, al momento de liquidar, ¿el representante legal responde con sus bienes como persona natural? Sí. Si el representante legal firmó como codeudor, sí, al momento de la liquidación, pero responde únicamente ¿por qué? Responde por el crédito en el cual él es codeudor. Porque ¿qué es lo que ocurrió, digamos, en este caso? Y agradezco esta pregunta. Lo que ocurrió es que teníamos un crédito, una obligación y 2 deudores, la sociedad y el representante legal. Entonces, ¿el representante legal responde con su patrimonio? Sí. ¿Hasta qué monto responde? Hasta el monto de la obligación en el cual es deudor, no de otras, sino de esa puntualmente. Pero, ¿qué tenemos entonces? ¿Cómo poder resolver este asunto? Pues nuestro proceso de liquidación, nuestro proceso de reorganización nos permitiría replantear incluso la garantía, como respondía en la respuesta anterior, del aval o la garantía que ofrecería este codeudor solidario para volver a renegociarla. Entonces, de nuevo volvemos a la importancia de nuestro proceso de reorganización. Pero sí, responde sí, con su propio patrimonio porque se obligó como deudor solidario. Solamente que dentro del proceso de reorganización se puede someter ese crédito a la discusión de los acreedores, igual que pasaba con el avalista, porque las garantías también pueden
digamos, disminuirse, no prestarse, declarar que ya no es el codeudor, en fin. Diego, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo. Sin embargo, en pantalla tienen el correo que le pueden hacer llegar a Diego las inquietudes que no podemos resolver o las que surjan a partir de la sesión. Diego, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes, expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores. Les damos las gracias por su permanencia y atención. Nos reencontramos el próximo miércoles con la conferencia ¿Por qué y cómo implementar el plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en su empresa? Con la experta Mónica Naranjo. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea un feliz día. Hasta pronto.